Gracias, saludos. Saludos, bendiciones. Buen día, buen día. Saludando. ¿Dónde tiene esto para escucharse? ¿Dónde tiene esto para uno hablar? No. El de David que tiene. El de David que sirve. Buen día. Saludos. Buen día, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Aquí, bien. Buen día, profe. Bien. Vamos a verificar algunas cositas rapidito para poder seguir avanzando. Podría, déjeme ver quién, ser tan amable, antes de yo iniciar la retroalimentación que voy a hacer de la asignación que califiqué ayer. Sería Deuni, tan amable de hacerme un resumen o síntesis de lo que trabajamos el lunes pasado. Deuni. De un momento, profe, que tengo que llegar a la casa. Salí a comprar algo urgentemente. Isaac, vamos entonces a Isaac, a lo que Deuni Peralta llega a la casa. Isaac, ¿puede hacerme una síntesis de lo que abordamos el lunes pasado, por favor? Me acuerdo que estamos hablando sobre los límites de forma algebraica. Los límites Ese fue el tema que abordamos. Estefan Serrano Sánchez. Iba a decir algo quizá. Recuerdo prácticamente el tema de límites de forma algebraica. Y ya más nada, recuerda de eso. Simplemente que trabajamos límites de forma algebraica, ya. Porque hay varios tipos de límites en forma algebraica. Dígame, John Aníbal, por favor. Nosotros también vimos lo que fueron las indeterminaciones, cuando son removibles, no removibles, evitables.
Trabajamos otra cosa, aparte de eso, trabajamos otro tipo de límite. Dígame, John, perdón, ¿quién más fue que levantó la mano? Creo que se tocó el tema de que, o sea, había límites que eran como finitos, algunos que eran infinitos, algo así. Límites que tienden hacia el infinito. Límites que tienden hacia el infinito. Trabajamos también límites que tienden hacia el infinito. Ya abordamos, trabajamos también el álgebra del infinito. Abordamos el álgebra del infinito el pasado lunes. Recuerdo eso, que trabajamos el álgebra del infinito y trabajamos límites que tienen tendencia o tienden hacia el infinito. Eso lo abordamos el pasado lunes. Hoy voy a socializar el tema 2 de la tarea que califiqué de los 15 o poco ya que quedan acá, porque veo que como de 25 que hay inscritos, mira, simplemente hay 7 conectados, 8 conmigo. Ahorita quieren ellos examinarse y que se les ponga la misma calificación que aquellos que se conectan todos los lunes. Así es la vida, así es que están de este mundo. Este mundo está invertido. Ahorita el que no se conecta, el que no hace la tarea es el primero que quiere reclamar y poner en las 4 esquinas al profesor y decir que el profesor no da clase, que el profesor no explica, que el profesor se conecta a las 10 de la mañana cuando la clase de 8 a 1. Pero si yo estoy dentro de mi horario, yo puedo conectarme dentro de ese horario y cumplir con el tiempo reglamentario que tiene la institución. Pero ahorita me ponen en 4 esquinas aquellos que no cumplen, porque son los primeros que hablan. Quien no cumple es el que más exige. Pero yo estoy acostumbrado a eso. En la vida ya estoy acostumbrado a eso. A que el que menos trabaja, el que menos aporta, es el que más exige. Así es la vida. Y así es este mundo invertido. Está invertido, los valores están invertidos. Pero nada, vamos acá, vamos a abordar la continuidad de funciones. Continuidad. Es un tema que lo coloqué adicional ahí. Continuidad. Continuidad de funciones. Bien. Eso es lo que vamos a trabajar nosotros. Entonces, me pedían en la actividad número 2 de la tarea que debieron de entregar ayer, me daban una función, por ejemplo, f de x, igual creo que a 5 entre x menos 2. Y me pedían verificar si esa función es continua en el punto o en el valor x igual 2. Me pedían hacer el análisis de continuidad para esa función. Entonces, para que esa función sea continua en x igual 2, deben de cumplirse 3 cosas. La primera condición, lo primero que debe de cumplirse es que el límite de f de x, cuando x tiende al valor a que estamos analizando, debe de existir. Bien, tiene L tiene que existir. Existe un L perteneciente a los reales. Debe de existir eso, debe de cumplirse. Número 2, la función evaluada en ese valor A también debe de existir. Y número 3, el límite de f de x, cuando x tiende a ese valor A, debe de ser igual a f evaluada en A. Si se cumplen las 3 condiciones, entonces la función es continua en el valor indicado. Entonces, si hay una falencia en cualquiera de los 3 puntos, entonces la función no es continua. Con uno solo de los 3 que están ahí, que usted demuestre o verifique, ya con eso es suficiente usted establecer si es continua o no la función en el punto. Entonces yo, como no soy tonto, voy a tomar la parte más fácil, que es simplemente decir f evaluada en el 2. Si evaluamos f en el 2, vamos a tener 5 entre x, que vale 2, menos 2, es igual a 5, pero tenía que tomarla, porque creo que puede ser del banco. Eso es divertido. Igual a 5, 2 menos 2, 0. Y 5 entre 0 me da una indeterminación. Entonces, en ese punto la función no está definida. Como no está definida, pues automáticamente decimos que la función en ese punto no es continua y no tengo que hacer los demás pasos. Porque si uno falla, fallamos nosotros. Aunque los otros dos cumplan, pues ya la función no es continua en ese punto. ¿Estamos claros, muchachos? Sí, profe. Una pregunta, profe. ¿Y habrá algún caso en el que uno solamente tenga que especificar el 1 o el paso 3? Cualquier que tú quieras. Sí, o sea, vuelvo y repito, si uno de los 3 falla, ya no tiene que dar los otros. Por ejemplo, yo hubiese comenzado acá. Vamos a suponer que no fuera 2, que hubiese sido 3. A mí me piden verificar en x igual 3 ahí. Entonces observa que si yo elijo el paso 2, si yo doy primero el paso 2, cuando yo dé el paso 2, que evalúe la función en el 3, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 5 entre x, que vale 3, menos 2, igual a 5, 3 menos 2 es 1, y 5 entre 1 es 5. 5 pertenece a los reales, entonces la función ahí existe. Como el paso 2 se cumple, ¿qué tengo que hacer? Seguir con los otros, dar el paso 1 y ver si se cumple el paso 1. Si el paso 1 se cumple, entonces sigo con el paso 3. Bien, según se van cumpliendo, entonces yo tengo que ir verificando los otros. Pero acá, como el primero que di no cumple, pues ya no tengo que hacer los demás. Eso es lo que te estoy diciendo, que tú eliges como quiera los 3 hay que hacerlo. ¿Cuándo lo voy a hacer? Bueno, si el que doy de inicial cumple, verifico los demás a ver si cumplen. Pero si uno de ellos no cumple, ya los otros no tengo que hacerlo. ¿Están claros? Sí, profe, gracias por aclarar la duda. Ok. Seguimos, señores, ese es el paso, la actividad número 2, que era lo único que tal vez yo el lunes no le había explicado bien, pero era
ser una compilación de cosas que ya hemos trabajado en el curso, de cosas que ya usted sabe, calcular un límite en forma lateral o bilátero, evaluar funciones, y lo otro era simplemente el paso 3, igualar que esos resultados fueran iguales. Si eso pasa, entonces la función es continua, de lo contrario no lo es. Bien, entonces hoy vamos a seguir trabajando, vamos a seguir avanzando, y hoy vamos a trabajar derivada por definición de límite. Derivada por definición de límite. Necesito ver si alguien de ustedes sabe lo que es una derivada, por favor. Fue la D que tiene problema. Profesor, Adelante, le escucho, adelante. tengo entendido, lo que yo Ajá, entiendo, escucho, que las sí, escucho. las derivadas representan como la tasa de cambio, se puede decir, de una función. Creo que no sé si estoy mal, con respecto a una variable. O sea, Es representa la parte, tasa, sí, es parte, representa la es tasa de parte. cambio ajá, Ajá, de una función sí, con respecto a una variable. O sea, es como que Para dicen, mucho, no dicen qué tan rápido cambia una función en un punto, creo que un punto específico, algo así. para una definición un poquito más abierta, lo que dijo mi compañero, como si una función representa la posición de un objeto con respecto al tiempo, su derivada vendría siendo básicamente la velocidad de dicho objeto para los momentos, para todos los momentos. Bien, ¿quién más? ¿Quién más? Yo. Adelante. La derivada de una función es un concepto fundamental que describe la razón de cambio instantáneo de una función en un punto dado. O sea, en términos más simples, es como la pendiente de la recta tangente para el gráfico de la función en un punto específico. Bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo, profesor. Adelante. Por lo que entiendo de una derivada sería un concepto matemático que describe cómo cambia la función de un punto en específico de la gráfica. Variación de cambio, cambio de velocidad, rapidez de cambio. Sí. ¿Quién más? Yo, profe. Adelante. Bueno, la derivada también es una herramienta fundamental en el cálculo. Esta mide la tasa de cambio de una función respecto a una de sus variables. En otras palabras, puede ser una derivada de una función a un punto, no sé el valor pendiente de la tangente. Ya. Bien, entonces, Leonardo, ¿quiere decir algo, Leonardo? ¿Aportar algo? Creo que tiene la manita levantada. No, perdón, profesor, ya yo había participado porque la dejé levantada. Ok, bien. Entonces, señores, lo que han dicho es tal cual, es cierto, en matemática, la derivada de una función no es más que la expresión matemática que nos permite a nosotros calcular la tasa de cambio o rapidez de cambio de una partícula, ¿verdad? En un instante de tiempo. Eso es lo que es la derivada, rapidez de cambio. ¿Qué tan rápido pasa una partícula de un punto a otro en un instante de tiempo determinado? Eso se le llama derivada, viéndolo de manera o tocándolo en un aspecto físico, trabajándolo en el aspecto físico, viéndolo de manera geométrica, trabajándolo de manera geométrica, pues la derivada también podemos verla como una pendiente, podemos asumirla, verla, trabajarla como una pendiente. Entonces, cuando me hablen de derivada, podemos hacer lo siguiente. Bien, podemos trabajarla de la siguiente forma, así. Supóngase que esto es un cuadro de visión, donde simplemente tenemos el primer cuadrante, ¿verdad? Aquí tenemos Y, aquí tenemos X, por acá trazamos. Es el comportamiento, la trayectoria de un fenómeno, sí, o de una partícula, vamos a llamarle, esa partícula se modela mediante la función f de x, suponga usted. Bien, y yo tengo por acá, comienzo a observar acá, en un tiempo x1, supóngase que subo por acá, ¿verdad? Y el objeto comienza acá, mi observación comienza acá. Y luego voy a un tiempo por aquí, x2. x2 sube por acá, sube por aquí, mire, sube por acá, eso va por aquí, y por aquí llega hasta acá. Bien. Entonces, yo quiero saber qué tan rápido pasa el objeto de x1 a x2. Entonces, usted observa que por acá yo tengo un y sub 1 y por aquí tengo un y sub 2. Un y sub 2. Entonces, si usted agarra acá y traza una secante, esa secante, mire, es una rapidez promedio. Usted traza una línea secante acá y esa secante, toma, estoy en clase. Entonces, esa secante, si usted le calcula la pendiente a esa función, m, recuérdese que m es igual a delta y, ¿verdad? Entre delta x. Y por fórmula sabemos que delta es incremento, ¿verdad? Incremento o cambio de posición sería y final o y sub 2 menos y sub 1. ¿Qué querría el maestro? x2 menos x1. Bien. Y eso es una pendiente. M significa pendiente. Y eso es un promedio, porque lo que estamos haciendo es un promedio. Se está promediando. Es un promedio. Entonces, si ese promedio, si esto que está acá, miren, esto que está aquí, de aquí, aquí, bien, eso que está ahí, es el incremento, o la diferencia. Delta x, ¿verdad? Porque eso es delta x, x2 menos x1. X sub 2 menos x sub 1 es eso. Ahí está. Ahora, si esa diferencia entre x2 y x1 se hace tan pequeña, entonces eso se convierte, supóngase por acá, supóngase por aquí, mire, ahí. Que yo voy a ir acercando esos puntos, esa diferencia, a un valor A. Vamos a ponerlo aquí, A. Pero la diferencia entre x2 menos x1 se hace tan pequeña que tiende a 0. Entonces, esto se comporta, esa línea que era secante, se convierte, miren qué, se convierte en tangente. Bien. Y fíjense que es la misma línea porque son paralelas. Es la misma línea. Es la misma, son paralelas. Entonces, ambas líneas tienen la misma pendiente. La diferencia de la que está en verde y la que está en, vamos a llamarle magenta, eso, ¿verdad? O mamé, como usted quiera, o morado. La diferencia de una y otra es que la que está en verde es secante y la que está en
morado es tangente, pero ambas líneas tienen la misma pendiente porque son paralelas. Son paralelas. La que está arriba es una velocidad instantánea. La que está debajo es una velocidad promedio. Promedio. Pero ambas tienen la misma pendiente. Y cuando nosotros en la clase anterior nos aproximábamos tanto como era posible a una constante fija por un lado, ya sea por el izquierdo o por el lado derecho. ¿Usted recuerda cómo le llamábamos a ese proceso? ¿Recuerda cómo le llamábamos a ese proceso en la clase anterior? Aproximación. ¿A qué nosotros le llamábamos aproximación? Jóvenes. ¿No recuerdan nada de eso ustedes? Cuando aproximábamos una función, No recordamos bien el nombre, sí. Me acuerdo muy bien. Señores, esos son límite, una aproximación. Cuando lo hacíamos por la izquierda, decimos que es un límite lateral izquierdo. Y cuando lo hacemos por la derecha, decimos que es un límite lateral derecho. Y cuando tomamos justamente el valor al cual tiende la variable, es un límite bilátero. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos aquí. Nos acercamos tanto por la izquierda a un valor fijo como por la derecha. Y eso es un límite. Miren, eso es un límite. Cuando nos vamos aproximando. Y si ese límite tiende a cero, entonces se convierte en una derivada. Y esa derivada, entonces nosotros le aplicamos a ese límite, decimos límite, cuando el incremento delta X, que es la variable independiente, ¿verdad?, tiende a ser cero. Es decir, nos acercamos tanto como podemos, o nos acercamos tanto que la diferencia entre X2 menos X1 es aproximadamente cero. A eso se le llama derivada. Entonces, esa derivada es igual a la función incrementada menos la función sin incrementar dividida entre el incremento. Y a eso le llamamos f' de x. Bien, f' de x. Lo cual me da la derivada. Eso me da la derivada, que no es más que la pendiente de la línea recta tangente a la gráfica de la función en un punto. Mírela, y esa que está en, mírela aquí, esa línea, mírela acá, mírela ahí, esa que está ahí, mírela ahí. Eso no es más que la derivada, esa que está ahí. Una línea recta tangente, obsérvela. Es tangente. Tangente significa que toca la gráfica en el exterior en un solo punto. Significa tangente secante que la corta en dos puntos o en más de un punto. Eso se le llama secante. Bien. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a calcular la pendiente? Fácil. Lo que vamos a hacer es aplicar esa fórmula. Vamos a aplicar esa fórmula para calcular la derivada de una función usando el proceso de límite. Porque recuerden que hay otras maneras, hay otras formas en matemática de obtener la derivada de una función. Existen otras formas, otra manera de hacerlo. En primera instancia, nosotros lo vamos a hacer usando el proceso de límite. Y para ello, esa fórmula la vamos a desarrollar o le vamos a aplicar una serie de pasos. Hasta que conformemos un límite. Y ese límite lo vamos a desarrollar, lo vamos a simplificar hasta su mínima expresión. Y si al simplificarlo hasta su mínima expresión, eso nos da, o nos queda la variable delta x, le vamos a evaluar, la vamos a dejar que tienda a cero. Y lo que nos dé, la expresión que nos dé, a eso le vamos a llamar derivada de una función. Bien, entonces vamos a ver acá. Vamos a poner un ejemplo para calcular la derivada de una función. Vamos a poner una función sencilla. Vamos a colocar f de x igual a 3x menos 4. Bien, póngase que esa es una función y a esa función queremos nosotros calcularle su derivada usando la definición de límite. Bien, aplicando esa forma. Una sugerencia que puedo hacerle y que pueden tomarle en cuenta es que ese delta x que usted observa acá, pueden cambiarlo por una variable, por una nueva variable. Puede ser la variable t, la variable a, la variable b, o inclusive puede ser la variable h, o la letra que usted quiera, siempre que sea diferente a la variable independiente o a la variable con que se construye la regla o fórmula que define la función. Y así usted evita ambigüedad. Yo en este caso voy a aplicar límite, voy a decir límite, voy a sustituir delta x, voy a decir, mira, delta x va a ser igual a h. Bien, delta x la voy a cambiar por h, entonces donde esté delta x voy a escribir h. Y como delta x tiende a 0 y h es igual a delta x, entonces h va a tender también a 0. Voy a la función acá, digo 3, que multiplica a x, pero x hay que sumarle delta h. Y como delta x es h, la cambio por h. Luego, resto 4. Al 4 no le sumo h porque no tiene variable, es constante. El segundo paso debe de ser restar la función original. Como la función tiene más de un término y voy a hacer una resta, esa resta debo de colocarla dentro de paréntesis. Debo de colocar acá 3x menos 4 dentro de paréntesis. Luego todo eso lo divido entre h. Ese límite yo no lo voy a evaluar hasta que yo no elimine esa h del denominador. Esa h tengo que eliminarla aplicando técnicas matemáticas, conocimiento algebraico. Hasta que no logre eso no puedo evaluar el límite, porque si lo evalúo me dará 0 sobre 0. Ya usted sabe, usted trabajó la semana pasada, límites indeterminados con remoción, ¿verdad? O indeterminación removible, la cual sabe que si al evaluarlo me da 0 sobre 0, debo de remover o quitar esa indeterminación. Entonces, acá me voy a enfocar en simplificar esa expresión. Observando que como lo que tengo es paréntesis o signo de agrupación, me voy a enfocar en eliminar esos signos de agrupación. Entonces digo que esto es igual, signo de igualdad acá, resuelvo mi primer paréntesis, como ese paréntesis lo único que tiene multiplicación y no tiene potencia diferente de la unidad, puedo inmediatamente pasar a hacer la distributiva, es decir, 3 por x me da 3x, 3 por h me da 3h. El menos 4, como ni se está multiplicando ni se está haciendo nada con él, baja tal cual está. Luego en el segundo paréntesis lo único que tengo es signo negativo delante. La regla establece que cuando se suprime un signo de agrupación y el signo que le antecede es negativo, a todo lo que está dentro se le cambia el signo. Entonces el 3x que está positivo saldrá negativo
y el 4 que está negativo saldrá positivo. Todo ello dividido entre h. Noto que en el numerador tengo cantidades de igual magnitud, pero con sentido o signo contrario, como 3x y menos 3x, puedo cancelarlo. El negativo 4 con el positivo 4 puedo cancelar y me queda entonces en el numerador 3h y debajo me queda h. Entonces me doy cuenta acá que puedo cancelar o eliminar h con h y simplemente me queda el 3. Como me queda 3, simplifica el límite y no permanece la letra h, no tengo que evaluar el límite. Además, si lo evaluara el límite, seguiría siendo 3 porque no tengo donde sustituir h. Por ende, puedo decir entonces, o implica esto que la derivada de esa función usando el proceso de límite es igual a 3. Esa sería o es la respuesta correcta de esa función cuando se deriva. f' de x es igual a 3, usando el proceso de límite o el método de los incrementos. Si hay preguntas, por favor, les escucho. Para mí todo claro, profesor. Bien, excelente. Entonces vámonos con otro ejemplo. Vámonos con otro ejemplo para pasar a las reglas básicas de derivación. Vamos a hacer un ejemplo un poquito más completo. Voy a colocar el título aquí de lo que se quiere hacer en este segundo ejemplo. Vamos a escribir aquí, vamos a decir que para la función dada, déjame ver, ok. Mire ahí, el mandato de ese ejercicio, de este ejemplo, dice que para la función dada, ¿verdad? Para la función dada, calcular su derivada usando la definición de límite, ¿verdad? Calcular el valor de la pendiente en el punto indicado y la ecuación de la línea recta tangente que pasa por dicho punto. Bien, entonces vamos a escribir una función, que vamos a decir f de x es igual a 3 entre x menos 5. Bien. Y me dan el punto 6,3. Ahí está. Entonces, para esa función, en ese punto, miren, me piden hacer todo lo que me están dando ahí. Entonces, lo primero, lo malo de estos tipos de ejercicios es que es una cadena. Si un eslabón falla, el resto de los eslabones que le siguen se caen, fallan. Esto es un efecto dominó. Si una ficha falla, el resto que depende de esa ficha falla o está mal. Entonces, para hacer esos ejercicios o calcular todo lo que me piden, si mi derivada queda mal, el resto de lo que me piden está incorrecto porque depende de ello. O sea que hay que tener mucha cuenta. Esto es como un algoritmo. Bueno, sí, es un algoritmo. Si uno de los pasos que usted da en el algoritmo está mal, lo que usted va a compilar tendrá error. Aquí no puede haber fallo. Si hay algún fallo, diga que el procedimiento, profe, que usted corría el procedimiento. Sí, es verdad, el procedimiento es bueno, que usted aplique el procedimiento bien. Pero imagínese como que usted vaya al médico y el médico aplique todo el procedimiento que va, pero en vez de ponerle un CC de anestesia, le pone 2, él usó el procedimiento, pero ¿qué pasa? Lo mató porque si llevaba un CC le puso, él usó el procedimiento, pero no lo hizo de manera correcta. O sea, aquí hay que tener mucha cuenta con esto, mucha cuenta. Entonces vamos primero a calcular la derivada, vamos a calcular esa derivada usando la definición del límite, ¿verdad? Definición de límite. Vamos a decir entonces límite cuando la variable h tiende a 0. Bien, porque me piden calcular la derivada y luego su valor. Si nada más me pidieran calcular el valor, bueno, mira, coloqué un 2 ahí, un 0. Si me hubiesen pedido calcular el valor de la derivada, en vez de 0, hubiese escrito, miren, hubiese tomado directamente el 6. Utilizo el 6 directamente, utilizo el 6. Y ya lo que obtengo es el valor de la derivada. Pero me piden que calcule la derivada, la expresión matemática que me da la derivada de esa función para cualquier valor donde esa función está definida. Por eso tengo que dejar acá que h tienda a 0 para que me dé la derivada para cualquier valor donde la función esté definida. Si simplemente me pidieran calcular el valor de la derivada, en ese punto, pues en vez de h tender a 0, dejo que tienda a 6. Y lo que obtengo es el valor de la derivada. Pero aquí me piden tanto la derivada como el valor de la derivada en el punto que se indica. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, yo voy a aplicar la definición, voy a colocar aquí 3 entre x, a x le voy a sumar h y luego le voy a restar 5. Bien. Luego digo menos la función original. ¿Quién es la función original? Pásamelo. Dame un chance, señor. Dígame, compa. Tranquilo, compa, pero además lo que puede dar, por favor.
Seguimos, disculpa, señores. Estamos aquí. Entonces, restamos la función original. ¿Quién es la función original? 3 entre x menos 5. Acá, como hay un solo término, la función tiene un solo término, no voy a colocar paréntesis. Bien, porque automáticamente el menos afecta el término completo. Entonces, aquí escribo 3 entre x menos 5. Bien. Ahí está. Y todo eso se divide entre el incremento. En este caso, el incremento lo estamos representando con la letra h. Y esa expresión, señores, esa expresión, ese límite que está ahí, lo que hay que simplificarlo. Ahora hay que comenzar a simplificar ese límite aplicando, claro está, técnica matemática. Bien. Eso es lo que hay que hacer. Bien. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí entonces usted tiene que aplicar acá resta de fracciones. Si usted debe de recordar que para restar fracciones hay dos casos. El primero es cuando las fracciones tienen el mismo denominador. Si tienen el mismo denominador, se pasa el mismo denominador y se suman o se restan los numeradores. Si las fracciones tienen denominadores diferentes, entonces lo que hacemos es que se busque el mínimo común múltiplo de esos denominadores y luego multiplicamos en diagonal las fracciones y se suma o se resta según sea el caso. Para este ejercicio, usted observa que los denominadores son diferentes. Por ende, lo que vamos a hacer es que vamos a plantear la multiplicación en cruz. Vamos a decir, este paréntesis, x más h menos 5 por x menos 5. Sería el denominador, el mínimo común múltiplo de ellos. Y ahora vamos a multiplicar en diagonal. El orden de esa multiplicación no puede violarse. Lo voy a colocar en el orden que vamos a hacer. Lo primero, el que está en verde, vamos a multiplicar el 3 por x. Eso nos da 3x. Luego vamos a multiplicar 3 por menos 5, menos 15. Voy a tomar otro color. Vamos a tomar el negro y vamos a multiplicar ahora así. Siempre es el orden que se debe de ejecutar. Voy a decir, h que multiplica a menos 3, x que multiplica a menos 3 me da menos 3x. Luego, h positivo que multiplica a menos 3 me da menos 3h. Y menos 5 que multiplica a menos 3, menos por menos es más, y 5 por 3 es 15. Y la h de aquí debajo, que no se ha hecho nada con ella, la pasamos, la reescribimos tal cual está. Ahora observamos que en el numerador de esa multiplicación tenemos cantidades con igual magnitud, pero sentido opuesto. Como tenemos 3x positivo, podemos tacharlo con 3x negativo. 15 positivo con 15 negativo. Y me quedaría en el numerador menos 3h. Pero la h que está como numerador de una división de fracciones, podemos cancelarla con esta h. O sea, arriba lo único que me quedaría sería acá. Me quedaría negativo 3 me quedaría. Y esto acá me quedaría x más h menos 5 por x menos 5. Como pueden observar, al eliminar la h del denominador, ya puedo evaluar el límite. Y lo voy a evaluar porque, bueno, porque aún persiste la letra h. Como aún queda la letra h, ahora yo voy a dejar que h tienda a 0. Voy a dejar que h se haga 0. Y la sustituyo en la expresión simplificada. Entonces me quedaría menos 3 entre x más h, que vale 0, menos 5 por x menos 5. Eso va a ser igual a menos 3. Si agrupo x más 0 menos 5, me da x menos 5. Por x menos 5. Y esto, ya usted sabe que al resolverlo, o sea, no lo voy a extender, ¿eh? No se extiende, se simplifica. Menos 3, x menos 5 por x menos 5 me da x menos 5 al cuadrado. X menos 5 al cuadrado. Entonces quedamos que a esto le llamamos la derivada f' de x. Esto sería la derivada de esa función, que es igual a menos 3 entre x menos 5 elevado al cuadrado. Primera respuesta de todas las que me piden. Miren, me piden calcular la derivada. Pues mírenlo ahí, usando la definición de límite. Esa es una de las respuestas de esa pregunta que está en el ejercicio. Lo segundo que me piden es calcular el valor de la pendiente en el punto que se indica. Me piden esto, calcular el valor de la pendiente, es decir, m, el valor de m. Entonces voy a decir que m es igual a f' evaluada en el punto x sub 0. Bien, pero para mí, x sub 0 ya me están dando ese valor. Mira, x sub 0 vale 6. X sub 0 vale 6. Entonces voy a la derivada acá, y sustituyo ese valor. Vamos a sustituir ese valor y voy a decir que m, entonces m es igual a f' evaluada en el 6. Eso es igual a menos 3 evaluado en 6 menos 5 elevado al cuadrado. Igual a menos 3. 6 menos 5 es 1. Elevado al cuadrado sigue siendo 1. Y menos 3 dividido entre 1 es igual a menos 3. Entonces, mi otra respuesta es decir que m igual a f' evaluada en el 6 me da menos 3. Segunda respuesta. Bien, segunda respuesta. Lo tercero que me piden es escribir la ecuación de la línea recta. Escribir la ecuación de la línea recta tangente que pasa por dicho punto. Para ellos, jóvenes, no tenemos que preocuparnos porque lo único que se necesita, oh Dios, lo único que se necesita para eso es conocer el valor de la pendiente, que ya lo tenemos, y el punto por donde va a cruzar esa línea, y ya también se tiene. Lo otro es simplemente sustituir esos valores, esos datos, en una expresión o fórmula. Y esa fórmula es la siguiente. Y menos y1 igual a m por x menos x1, donde ya sabemos quién es m, que es el valor de la pendiente, sabemos quién es x1 y sabemos quién es y sub 1. Entonces sustituyo, digo y menos y sub 1, pero y sub 1 lo dan en las coordenadas del punto, mírenlo aquí. X vale 6, y toma valor de 3. Sustituyo esos valores acá, digo y menos 3 igual a m, que vale menos 3,
por x menos x1 que vale 6. Resuelvo esto, y menos 3. Si multiplico menos 3 por x, menos 3x. Y si multiplico menos 3 por menos 6, son 18 positivo. Si despejo y, el 3 que está negativo pasa al otro lado positivo. Entonces me queda 3x más 18 más 3. En conclusión, entonces escribo aquí, digo que y es igual a menos 3x más 21. Y esa es la famosa ecuación de la línea recta tangente. Es la ecuación, señores, que me permite construir la gráfica. Vamos a ilustrar qué fue todo lo que hice. De forma gráfica, ese análisis matemático que está ahí, oiga lo que me está diciendo. Oiga qué fue todo lo que se hizo ahí. Vamos a ver, es una función equilátera que está definida del 6 hacia adelante y del 6 hacia atrás. Me interesa del 6 hacia adelante. Bien. Entonces, supóngase esto es y esto es x. Bien. Póngase que por aquí está el 6. 6. ¿Verdad? Vamos a ponerle 7. Por aquí 8. 9. 10. Y 11. Estoy poniendo valores arbitrarios. Entonces, el mayor valor de 3. Voy a poner que por acá hay 1, 2, y por aquí está el 3. Bien. Cuando yo construyo la gráfica de esa función como una función equilátera, está definida del 6 a la derecha o del 6 hacia la izquierda. En el 6 hay justamente, en el 5, vamos a poner el 5 por acá, vamos a suponer que el 5 está por aquí. Entonces en el 5 vamos a trazar una línea totalmente vertical, porque es una asíntota, ¿verdad? Vamos a darle para atrás, vamos a poner la regla. Poner la regla y vamos a trazar una línea totalmente vertical aquí, porque en el 5 hay una asíntota vertical, aquí. Entonces eso me queda así. Ahí. Bien. Si construyo esa gráfica, bueno, me quedaría más o menos de esta forma. Cuando x vale 6, eso me da 3. Por aquí, 3. Cuando es 7, que tengo menos 5, claro, que 2, 3, entre 2, 1.5, eso me da por acá. Y eso va a venir ahí, yo no voy a embromar mucho, simplemente le voy a poner la ilustración, lo que estoy haciendo es, si construyo la gráfica de esa función, eso viene más o menos así. Lo va a ir haciendo así, y va a tratar de acercarse al eje X y tocarlo, pero jamás va a poder. Y si lo proyecto, esto haría esto así, mire, así para allá. Seguiría haciendo esto así, creciendo, hasta querer tocar a el eje que está ahí, pero no lo voy a hacer. Entonces, si me piden calcular la pendiente en x igual 6, lo que hice fue esto, señores, miren. Trazar una línea tangente ahí, en el 6. Una línea tangente. Ahí. Eso fue. Y si grafico, y esta línea, miren, esta línea lo que me permite a mí es escribir el valor de esa tangente. Que la puedo graficar ahí. Esa línea la puedo graficar de MB, si vale 0 me da 21, no lo tengo. Le vamos a ponerle 8. 3 por 8, 6, 3 por 6, 18, más 21 me da 3. En el 6. 6 con 3 sería ese un punto. Y otro punto sería el 5. 3 por 5, 15, menos 15, 4. Bueno, 4 está para allá arriba. Mi línea vendría así. Hacia abajo, así vendría, una línea así. Tangente, así. Con pendiente negativa. Negativa, entonces quiere decir que viene bajando, así. Bien. Eso fue lo que hicimos ahí. Y esa ecuación que está ahí, es la que me permite hacer esa gráfica, miren, graficar esa función. Y ese valor que está aquí, es cuando yo trazo una línea horizontal acá, justamente en ese punto ahí, el valor de esto es eso, el valor de esa línea, como un cociente. Si lo quiero en grado, tendría que medirlo así, mire, así. Tendría que medirlo así, buscar la tangente o el arco tangente que me da esa línea ahí. Eso fue lo que hicimos de manera analítica, viéndolo de manera gráfica, eso que está ahí. Eso es lo que se hace en cálculo diferencial. Todo ese análisis que está ahí es para llegar a eso que está ahí. En esa gráfica que no está lo más detallado posible, porque lo que estoy haciendo es una ilustración para que usted tenga la idea de qué es lo que se está haciendo ahí. Preguntas, dudas, comentarios. ¿No tienen preguntas, muchachos? No, profesor, por el momento. Bueno, borré aquí. Borré y voy con el tema que me compete trabajar. O sea, este me compete, pero el que quiero hoy adelantar, porque simplemente nos queda la clase del lunes para evaluarnos del segundo parcial. Bien, hoy vamos a abordar en lo que me queda reglas básicas de derivación. Esto que acabamos de hacer, ahora lo vamos a hacer, pero usando fórmulas, que no es necesario usar la definición de límite. Bien, esto es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, como título, pueden escribir o colocar por ahí reglas básicas de derivación. Tienen que saber cuándo aplicar reglas y cuándo vamos a usar la definición. Para que no se pierdan. Entonces, ojo, lo primero que voy a aclararle es que cuando se me pida hacer la derivada de una función,
escuche bien, si se me pide calcular la derivada de una función y no se pide en el mandato que sea usando la definición de límite o el método de los incrementos, oiga bien, es porque podemos hacerlo usando reglas básicas de derivación. Es porque podemos usar directamente las reglas básicas de derivación. De lo contrario, entonces nos vamos a llevar o nos vamos a regir por lo que diga el mandato del ejercicio. Si el mandato del ejercicio es específico y me dice, mira, calcula la derivada de la siguiente función usando la definición de límite o el método de los incrementos, ya usted sabe que tiene que hacerlo usando la definición de límite. Si simplemente le dicen, calcula la derivada de la siguiente función, entonces tú tienes dos opciones. Puede hacerlo usando la definición de límite o puede hacerlo usando las reglas básicas de derivación. Por lo general, uno siempre utiliza las reglas básicas de derivación porque son más sencillas. Como son reglas, son fórmulas, pues ya esos resultados, la gran mayoría ya están preestablecidos. Usted simplemente tiene que verificar cuál es la fórmula que aplica para poder derivar la función que se solicita derivar o calcular su derivada. Es lo único. Entonces, antes de entrar a las reglas básicas, permítanme aclararle cuáles son los símbolos que vamos a usar para denotar o representar la derivada de una función. Bien. Entonces, lo primero que debemos de saber nosotros es que en matemática, nosotros a esto, ¿cómo le llamamos? ¿Qué significa esto en matemática? ¿Qué significa esa expresión que está ahí? Jóvenes. Winder, Andrés, Valdés, ¿qué significa esa notación que está en pantalla ahí? ¿Se me escucha, profesor? ¿Se me escucha? Sí, le escucho, adelante. Ahí dice que Y es igual a f de X. O sea, Ajá, dígame. Dígame lo que tú me ibas a decir. No, o sea, que me diga qué es lo que sí, ahí se dice Y igual a f de X, pero ¿qué es lo que representa? ¿Qué significado tiene eso? ¿Cómo interpretamos eso en matemática? O es como que yo le pregunte a Winder, ¿qué significa esto? ¿Verdad? ¿Qué es? Literalmente, Literalmente, ¿cómo lo leemos? ¿Cómo se lee? así mismo. Es verdad, es así, no es hi, que dice ahí, hi. Ok, pues vamos a ponerlo de otra forma para que no me tome el pelo, que ya casi no tengo Winder. No, profesor. Así no es, hello. Así, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa eso? Sí, ¿Eh? En español significa ahora eso. Eso. Entonces, usted lo lee hello o ello, qué sé yo. Usted sabe que eso tiene un significado, que eso tiene una interpretación. Y donde quiera que usted lo ve, sabe lo que significa. Entonces, en matemática, donde quiera que usted observe esto, eso tiene un significado. Y tiene una interpretación. ¿Qué interpretamos en matemática por esa notación que está ahí? Porque usted ve esto y una vez sabe que eso es hola o saludo, ¿verdad? Hola, te están diciendo en inglés, ¿verdad? Ok. Pero es porque ya tú sabes. Ok, entonces, creo que ahora sí, o sea, comprendí. Creo, seguro que usted lo ha dicho, que esa persona lo que quiere decir es que Y es función de X, o sea, que el valor de Y depende de la función X. O de X, que el valor de Y depende de X. Entonces ahí lo que estamos indicando es una correspondencia o una dependencia de dos magnitudes variables. Eso es lo que significa en matemática y en física esa notación que está ahí. No es que Y igual a f de X. Eso es como se lee, como lo leemos, claro, Y igual a f de X. Pero ¿cuál es la interpretación? ¿Qué significado tiene esto? ¿Y cómo debemos interpretarlo? O sea, usted sabe que me están diciendo que Y es una función de X, que Y depende de X, que la magnitud Y depende del valor que asume la variable X, que es la variable independiente. Y que bajo esa notación, X representa una magnitud variable o independiente, y Y la variable dependiente, una magnitud dependiente. Esa es la interpretación que le damos a esa notación. Y que cuando me den una notación de esa forma, siempre en matemática o física, o en cualquier área del saber científico que me den esa notación, la variable que está dentro de paréntesis es la variable independiente, es quien asume valores. Y la que está afuera es la variable dependiente. Eso es lo que yo debo de saber de esto. Bien. Entonces, en ocasiones, las funciones, nosotros podemos expresarla así. Podemos a veces escribir f de x, como hice ahorita, es igual a 3 entre, ahorita creo que coloqué x menos 5, o creo que también escribí f de x igual a 3x menos 5, creo, o menos 4, no sé. Pero también usted observó que cuando escribí la ecuación de la línea recta tangente, escribí y igual a menos 3x más 21. Lo hice así. Pero es incorrecto que yo use y en vez de f de x, o que en vez de f de x use y. No, porque es lo mismo. Y es igual a f de x. Bien, entonces cuando se hace o se escribe una función de esta forma, donde hay una dependencia o una variable depende de otra, se dice que esa función está dada de manera explícita. De manera explícita. Es decir, una variable depende de una o de varias variables. A ese tipo de función se dice que está escrito en forma explícita. Cuando no pasa eso, que hay una dependencia, una variable de otra, o que ambas, o todas las variables, ambas variables que conforman la ecuación son variables independientes, entonces se dice que la función está dada de manera implícita. Es decir, no hay una variable que dependa de otra, sino que en la igualdad o ecuación, todas las variables que participan asumen valores al mismo tiempo para satisfacer la igualdad planteada. Cuando eso pasa, como en este caso que yo voy a escribir aquí, x cuadrado, supóngase, más y cuadrado, igual a 16. Pues a ese tipo de función o a ese tipo de ecuación se dice que está dada de manera implícita. Implícita es porque no hay una dependencia. Ni y depende de x, ni x depende de y.
Cuando eso pasa, se dice que la función está dada de manera implícita. Y cuando está dada de la forma que está acá, se dice que está dada de manera explícita. Entonces, si la función me piden derivarla de cualquiera de esa forma, dependiendo de la forma en que esté expresada, cuando me la den expresada de esa forma, pues vamos a hacerlo de dos maneras. La manera formal de especificar la derivada de esa función sería esta. Es decir, derivada de la función f respecto a la variable independiente, que en este caso es x. Eso se lee derivada de f respecto a x. Así se lee eso. Y esa notación indica primera derivada de f respecto a la variable de x. Y esos componentes de esa razón o de esa fracción que está ahí se le conocen como diferenciales. Ahí tengo diferencial de f, diferencial de x. Diferencial de f, diferencial de x. Por lo general, siempre el diferencial que esté en el numerador representa la variable dependiente y el que esté en el denominador la variable independiente. Es decir, respecto a quién se deriva una magnitud respecto a otra. O qué tan rápido cambia la magnitud que está en el numerador respecto a la que está en el denominador. Esa es la interpretación que debemos darle a esa notación que está ahí. Entonces, cuando se usa esa notación, si se vuelve y deriva la función, y se va a usar esa notación para indicar la cantidad de veces que se deriva la función, ese número de veces se colocará como número natural. Si yo vuelvo y derivo, entonces sería una segunda vez, voy a colocar un 2 como exponente. Entonces voy a decir derivada segunda o segunda derivada de f respecto a la variable x. Y ahí tengo la segunda derivada. Si lo hago una tercera vez, entonces escribo derivada tercera o tercera derivada de f respecto a la variable x. Y así sucesivamente lo voy a hacer. Bien, todo va a depender de lo que se esté buscando o de lo que me pidan que haga respecto a la función. Esa es la manera formal. Una manera abreviada de hacer esto, de indicar esto, es usar la notación que ya en los ejercicios anteriores yo hubiese hecho. En vez de colocar f de f respecto de x, coloco f' de x. Bien, le coloco un número romano o apóstrofe a la función. Y cada apóstrofe o cada número romano que se coloque indica la cantidad de veces que se ha derivado la función. En este caso digo f'. Si lo hago una segunda vez, entonces coloco dos números o dos rayitas y le leo como f segunda de x. Si fuera una tercera vez, entonces escribo tres rayitas y digo f tercera de x. Y digo tercera derivada de f respecto a la variable x. Y luego que pase de la tercera rayita, lo recomendable es escribirlo en número romano. Número romano para no escribir tanta rayita. Porque imagínense que yo derivo una función 10 veces, yo no voy a escribir 10 rayitas. Escribo una x y ya sé que esa función se ha derivado 10 veces. Entonces, de la misma forma lo vamos a hacer cuando se use la notación y. Si tengo y en vez de x, en vez de f de x, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a decir derivada de la variable y respecto a la variable x. Bien, esa sería la primera derivada. La segunda derivada, lo mismo, sería derivada segunda de y respecto a la variable x. Y así sucesivamente. Y así lo voy a hacer tantas veces como sea necesario. Si no voy a usar la manera estándar, la manera formal, y voy a usar el apóstrofe, entonces lo voy a hacer como hice con f. En vez de poner y, coloco y'. Indica la primera derivada de y. Si fuera la segunda, y segunda. Y así sucesivamente. Entonces, ojo, esas son las notaciones que nosotros vamos a usar, o que nosotros no, que se usa en matemática, en el cálculo avanzado o intermedio, para denotar la derivada o las derivadas de funciones. Esas son las notaciones que se usan para representar las derivadas de funciones en el cálculo matemático. ¿Preguntas, dudas? ¿Jóvenes? Por ahora de mi parte no, profe. Bueno, seguir. Vamos a seguir entonces. Ahora voy a comenzar, oiga bien, voy a comenzar con las reglas básicas de derivación. Reglas básicas de derivación. Voy a borrar todo esto. Voy a comenzar con las reglas básicas. El que no entienda la notación de función, no creo yo que pueda entender las derivadas o las reglas básicas de derivación. Se le hará difícil entenderlo. Bien, entonces me voy con la primera regla o fórmula básica para derivar funciones. A esa regla le vamos a llamar derivada de una constante. Lo voy a representar así. F de x igual a k. Bien, si me tocara a mí derivar esa función, f de x igual a k, bien, vamos a poner aquí regla número 1. Bueno, si me tocara a mí hacer esa derivada por fórmula, simplemente por fórmula, la regla establece que su derivada, f', voy a usar f' acá, para no escribir tanto, siempre eso será igual a 0. Entonces, cuando le toque derivar una constante respecto a una variable, eso será igual a 0. La derivada de ella es igual a 0 para ese caso. Ya lo saben, jóvenes, cuando le toque derivar constante, la derivada de una constante es igual a 0. Entonces, vamos a ver si me entienden, si entienden la regla. Si yo tengo f de x igual a 15, bien, y me piden hacer o buscar la derivada de esa función, por fórmula, ¿qué vamos a decir de ella? Jóvenes, espero por ustedes, ¿eh? Repito, profesor. ¿A qué es igual esa derivada? ¿A qué me da esa función derivada? No le escucho, parece que no están, no le escucho. No ¿Me escucha? Sí, le escucho, Francis. Usted se refiere a la función f de x igual a 15, ¿verdad? Oh, mío, claro, esa es esa época, la otra es la regla. Bueno, esa función derivada daría, ¿cómo le expreso? Daría 0, o sea, su pendiente es 0, en todos los puntos. Su pendiente es 0. ¿Y los demás qué dicen?
Igual, profe, también es 0. Ahora usted dice que es 0, porque ahorita no dijo que era 0. Yo lo estaba haciendo porque el compañero se me adelantó. Haciéndolo, y eso hay que hacerlo. Mentalmente, profe, yo no lo veo correcto. No, eso no hay que hacerlo ni mental ni nada. Eso es simplemente ver la fórmula y aplicarla y decir es tanto. Eso es 0, porque la regla sí lo dice. Vámonos con otro ejemplo. Vamos a ver ahí, ¿qué daría esa derivada? Y ahora, ¿lo están haciendo ese también? 0, profesor. ¿Cuánto queda? 0. ¿Por qué da 0? Creo yo, porque Es una función constante. Porque M es una función constante que no depende de X. Porque no hay X en el lado derecho de la regla. Porque acá, porque ahí vamos a derivar X, ahí no hay X. Usted no está observando la letra X en ningún lado ahí. Y todo aquello que no tiene X es constante, aunque usted vea que sea una letra, aunque usted vea que M es una letra. Cuando usted le asigna valores a esa función, M no puede asumir valores porque la variable es X. Entonces, si me toca derivar a F respecto a X, todo lo que está al lado derecho, como no tiene X, es constante. Y quedamos que la derivada de una constante respecto a una variable es igual a 0. Y se acabó. Es por ello que eso es 0 ahí. No es porque M no es constante o no. Mire, es por ello. Recuérdese que aquí la constante no depende de que sea número o sea letra. No depende de ello, depende de la notación de función. Tiene que tener eso bien claro, más que claro, debe de tenerlo. Regla número 2. Oiga, reglas son reglas, con esa regla que ustedes se van a regir, con esa que ustedes se van a defender. Regla número 2. F de X igual a X. Es decir, esta regla se llama derivada de una variable respecto a ella misma. Observe la notación de función. Obsérvela. En la notación de función, la variable independiente es X. Pero del lado derecho, lo que tiene la función o regla también es la misma variable X. Entonces acá me piden, mira, deriva a F respecto a X. Esa es la derivada de F respecto a X. Entonces cuando me toque derivar una variable respecto a ella misma, por regla vamos a decir que eso es igual a la unidad. Y se acabó. Eso es igual a 1. Y punto. Se acabó. Esa es la regla. ¿Estamos claros? sí. Bien, vámonos con la regla número 3. Regla número 3. Derivada de una constante por la variable. Regla número 3. Derivada de una constante, la cual la estoy llamando K, por la variable. Mírenlo ahí. Ahí está, regla número 3. Entonces, por regla o fórmula, vamos a decir que la derivada de ese tipo de funciones simplemente será igual a la constante. Simplemente me quedo con la constante. La variable desaparece y me quedo con la constante. Preguntas, dudas. Ejemplo de lo que le estoy diciendo. Y tengo f de x igual a 10x. ¿Qué voy a decir? ¿A qué es igual esa derivada? ¿Eh? Ay, padre nuestro. Ayúdame. 10 igual, profe. Ay, Dios. Eso da 10. Eso es igual a 10, la constante, en este caso 10. Me quedo con el 10. Y si fuera esta, vamos a ver. ¿Qué da esa? ¿Qué daría esa derivada? 4. 4, dice la compañera. ¿Quién más? Los demás que me dicen, ¿cuánto da eso? 4 igual. Ok. Pues eso da 0. Eso no da 4, eso da 0. ¿Y por qué daría 0, profe? ¿A quién es que estamos derivando? Respecto a quién estamos derivando. ¿A quién es la variable ahí? X, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es la variable ahí? El pi. El pi, no el pi. Entonces, cuando estemos derivando la parte derecha, ¿hay pi en la parte derecha? No, profesor. Entonces, ¿cómo es? Si no hay pi, ¿cómo es todo lo que está en la parte derecha? No es constante. Ese 4x, a pesar de que x es una letra, ¿cómo se mantiene esa letra? ¿Puede asumir valores x ahí? No, no puede. El 4 y la x se mantienen constantes porque estamos derivando a f. Mire, estamos derivando a f respecto a la letra pi. Y como del otro lado no hay pi, eso me da 0 porque es constante. Cuidadito, cuidado, cuidado. Si no entienden la notación de función, no creo que aprendan a derivar. Tienen que tener mucha cuenta. Ahora, fuera lo mismo si yo escribo f de pi igual a 4pi. Es lo mismo. Observen, es lo mismo. No. Entonces, ¿qué me da esa derivada? La que tengo ahí. Claro. Ahora, esa sí. Entonces, esa derivada sí es igual a 4. Esa sí es igual a 4. ¿Por qué? Porque estamos derivando a pi respecto a pi. Estamos derivando a f respecto a pi. Y del lado derecho tengo un 4 multiplicando a pi. Entonces, se aplica la regla número 3. Una constante por la variable es igual a la constante. Bien. Seguimos. Corre acá. Regla número 4. Regla número 4. La regla número 4 se llama derivada de una potencia. Derivada de una potencia. Entonces, la potencia la vamos a escribir así. La voy a generalizar así. Ahora, ojo, esa potencia
La base, observen que para esa potencia, la base tiene que ser la variable independiente, tiene que ser. Y el exponente no puede ser la variable independiente. Tiene que ser cualquier otro valor que no sea o que no participe, donde no participe la variable independiente. Si la variable independiente forma parte o está presente tanto en la base como en el exponente, entonces ya la regla no aplica. No se puede aplicar la fórmula. Otra condición es que tienen que saber es que si la variable está afectada por una operación, llámese multiplicación o división, y esa operación se puede resolver, la vamos a resolver y luego vamos a aplicar la fórmula. Otra cosa que deben de saber es que si esa variable está dividiendo, no puedo aplicar la fórmula hasta que no la escriba o la reescriba como numerador. Entonces, para aplicar la fórmula, la potencia tiene que tener esa estructura que usted observa ahí, donde n es cualquier cantidad real. Puede ser fraccionaria, negativa, decimal, irracional, puede ser numérica, alfanumérica, siempre y cuando el alfa no sea la misma variable independiente. De lo contrario, entonces usted va a poder aplicar la fórmula que vamos a escribir a continuación. Entonces, f', vamos a decir f' de x, eso será igual a que multipliquemos el exponente por el coeficiente, fijemos la variable y al exponente le restemos la unidad. Será de esa forma la fórmula que debemos de usar para derivar ese tipo de funciones. Ejemplo de lo que le estoy diciendo, imagínense que tengo f de m igual a menos 5m al cubo. Por fórmula, ¿qué nos va a dar esa derivada? La primera derivada de esa función, ¿qué nos daría? ¿Qué daría esa derivada? Nadie sabe multiplicar aquí en cálculo diferencial. 5 sobre 3. ¿Cuánto queda? 5 sobre 3. 5 sobre 3. ¿Qué dice ahí? No es n por 6, no es 5 por menos 3, no es menos 15, ¿qué da eso? Y a 3 le resto 1, 2. Ustedes no ven aquí, es n, mire, n por c, n por c, y a n le resto 1, entonces 3 por menos 5, y a t le resto 1, y listo. ¿Estamos claros? ¿Qué daría la segunda derivada de esa función? Te voy a preguntar puntualmente. Leonardo de Jesús, ¿qué daría la segunda derivada ahí? Leonardo. Bueno, Leonardo está ausente. Bien, cuando pase lista, Leonardo que no me responda. Winder, adelante, Winder. Bueno, profesor, si seguimos con el patrón indicado, digo yo que eso daría pues 30x. Menos 30. Sí, menos 30, disculpe, menos 30. Y si vuelvo y derivo esa función, tengo la tercera derivada, ¿verdad? ¿Qué nos daría? ¿Qué daría la tercera derivada ahí? Igual 30, porque son menos 30. Porque si se multiplica, no es por 1. Menos 30. Aplicamos la regla número 3. Una constante por la variable, me queda simplemente la constante. ¿Se ve? ¿Se entiende eso? Sí, maestro. Vamos a preguntarle esta a otra persona. Una pregunta, profe. Así como se puso 5m sobre 3, ¿usted podría poner, por ejemplo, 5m sobre 6 y empezar a bajar? Claro, mijo. Ok. Vamos Siempre a baja todo 1 hasta llegar a 1. Siempre, mire, siempre. Hasta llegar a 1, no hasta donde llegue. Mire la fórmula ahí. ¿Se ve? Son 6. Ayúdenme ahí. ¿Qué daría la primera derivada de eso? Vamos a ver. La primera derivada ahí, ¿qué daría? Vamos a preguntarle a Isaac. Isaac, ayúdenme ahí. ¿Qué daría esa primera derivada? Disculpe, profesor, estaba aquí con un cliente. No vi el último ejercicio que usted hizo, no lo pude ver. Bueno, vamos feo con el aprendizaje. ¿Y Chaylin? ¿Qué me dice Chaylin? La de esa no la entendí bien. ¿Vamos a primero multiplicar la fracción o vamos a multiplicar el número por la fracción? Hay que multiplicar. Aplicar la fórmula. En este caso, le restaríamos al 3 o a ambos, al 3 y al 5. Es que es un solo número ese. Eso es 3 quintos, un solo número. Se multiplica 3 quintos por 6, profe. ¿O no? Ajá. Eso daría 3.6 entonces. No, 3.6, eso da 18 quintos. Ah, sí. Perfecto. 18 quintos. X. A 3 quintos le resto 1, me quedan menos 2 quintos. Y se acabó. Esa es la derivada de esa función. Bien. Se acabó. Entonces, por la aclaración. Seguimos. Vamos a seguir. Correr aquí. Entonces, observar los siguientes casos. Si me piden resolver o derivar una función como esta, todo dividido entre m al cubo o f de x igual a... Entonces, para esos dos casos, la regla que vamos a usar es la regla número 4. Pero, ¿qué pasa? Que no están en la misma forma.
que la fórmula número 4. Entonces, para poder aplicar la fórmula número 4, primero debemos de reescribir o llevarlo a la misma condición en que está la fórmula número 4. Si aplicamos álgebra y sabemos que si yo quiero colocar esa m en el numerador, cuando yo hago eso por aritmética, el signo del exponente de m cambia. Pasa, en este caso, a ser negativo. Y ahora, en vez de derivar 2 entre n al cubo, voy a derivar 2 por n a la menos 3. Y si derivo esa función con la fórmula número 4, ¿verdad? Eso va a ser igual a que yo multiplique menos 3 por 2 en menos 6. Sería menos 4. Sería m a la menos 4. Así es. Ahí está. Bien. Ahí está. Bien. Así debemos de trabajar. En el siguiente ejercicio, para poder derivarlo, usted observa que mi fórmula no tiene radical, lo que tiene un exponente n. Entonces, para poder aplicar esa fórmula, tengo que reescribir esto y escribirlo así. Como x, 7 lo divido entre 5, como no me da un número entero, lo dejo expresado. Y ya, esa expresión tiene la misma forma que la fórmula, sabiendo que aquí hay un 1 que no se marca. Entonces, vengo y derivo y digo que f' de x es igual a 7 quinto por 1, sigue siendo 7 quinto. Fijo la variable tal como está, y si a 7 quinto le resto la unidad, me quedan 2 quintos. Y problema resuelto. Ahí está. Ahí está la derivada de esa función. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Señores, ¿preguntas? No, profesor, por el momento no. Seguimos con la regla número 5 y última de hoy. Regla número 5, llamada derivada de una suma o diferencia. Llamada derivada de una suma o diferencia de funciones. Bien, vamos a poner aquí la número 5. F de x igual a, vamos a poner aquí g de x, que es una función generalizándola, más o menos otra función llamada h de x. Bien, ahí está. Entonces, esta fórmula aplica tanto para 2 o más términos en suma y resta, como para n términos. Recordándole que si esa suma o esa resta yo pudiera resolverla, pues la resuelvo. Y luego entonces derivo. Usted está observando que como estoy generalizando a g y estoy generalizando a h, yo no sé quién es g, tampoco sé quién es h. Por ende, no puedo ni sumar ni restar. Entonces, la regla para derivar esto sería la siguiente. F' de x será igual a ¿qué? A que yo derive a g y la deje en su lugar y la sume o la reste, según sea el caso, con h, la derivada de h, h' y la dejo en su lugar. Y así lo haría si tuviera 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, n términos. Eso se aplica para n términos, que se estén sumando o se estén restando. Si eso pasa, lo puedo hacer con la fórmula que usted ve ahí, llamada número 5, llamada derivada de una suma o diferencia de funciones. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Se ve ahí, ¿verdad? Ahí tengo f de x igual a 4x cubo menos 6x cuadrado más 10x menos 8. Si me pidiera buscar la primera derivada de esa función, entonces simplemente yo voy a decir que esa función se deriva con la regla de la suma o diferencia. ¿Qué voy a hacer? O voy a derivar a cada término con la fórmula que aplique. ¿Con qué fórmula derivo 4x al cubo? ¿Con qué fórmula se deriva 4x al cubo? Con la cuarta. Con la cuarta. Entonces vengo aquí y derivo 4x al cubo me da 12x cuadrado. Menos, si derivo 6x cuadrado me da 12x. Y si derivo 10x, lo derivo con la regla número 3, que me da la constante, ¿verdad? Y si derivo el menos 8, lo derivo con la regla número 1, que es 0. Y como es 0, no lo escribo. Y ya está derivada mi función. ¿Preguntas, dudas? Jóvenes, preguntas, dudas, comentarios. ¿Algo que necesitan que le aclare de esa fórmula? Bueno. Si volviéramos a derivar esa función, ¿qué nos daría la segunda derivada? F de x es igual a 24x menos 12 más 0, que no se pone. Ahí está. Eso me daría la segunda derivada. ¿Y la tercera qué nos daría? F de x igual a 24. 24. ¿Y la cuarta? ¿Qué nos daría la cuarta entonces? 0. 0. ¿Y la quinta? ¿Qué nos daría la quinta? Yo digo que ya, profesor, porque Ya no, daría 0 y de ahí en adelante todas serían 0 porque son constantes. Bien. Entonces observen que cuando una función es polinómica, observen bien, cuando una función es polinómica, en este caso el grado es 3, ¿verdad que sí? El grado es 3, ¿cuántas derivadas obtuve? 1, 2, 3, 4. 4. Entonces, cuando una función es polinómica, esa función tiene n más una derivada, siendo n el grado
siendo n el grado de la función. Si una función es de quinto grado, esa función se puede derivar 6 veces. Si es de 10 grados, esa función tiene 11 derivadas. Y así sucesivamente, siempre que sea polinómica. En caso contrario, tiene infinitas derivadas. Infinitas. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Bueno, señor. Voy a pasar lista, ¿eh? Atención, atención. A los pocos que están presentes. Scarlett Frías. Darling de la Nieve. Presente. Gabriel de la Paz. Gabriel de la Paz. Joan Madeo Gando. Presente. Stanley Joel Castillo. Yaniel Emil Taveras. Kisher, bienvenido Guzmán. Presente, profesor. Axel Manuel Martínez. Quiero que se esté enfermo, pero no tiene micrófono, profesor. No respondo. John Aníbal Aquino. Presente. Heisler Eugenio Encarnación. Heisler. Carlos Samuel Castillo. Él me llamó tempranito que no tenía luz. César Reyes. Presente. Francis Emil Santana. Presente. Profesor, una pregunta. ¿Tú pones punto por participación? Así es. Ok, eso es todo. Jan Michael Castillo, la antigua. Presente, presente. Josué Abel José. Presente, presente. Estefan Sedano. Presente. Chaylin. Mariel Félix. Presente. Winder Andrés Valdés. Presente, profe. Leonardo de Jesús Pérez. Presente, profesor. Saúl Solís Rijo. Presente. Isaac Miguel Fernández. Presente. Luis Enrique Tejada Rodríguez. Luis Enrique Tejada Rodríguez. Deuni Peralta Cabrera. Presente, profe. Bien. Trabajar semana de la plataforma que le voy a habilitar con el contenido que le voy a dejar en dicha semana. La única que le va a aparecer habilitada, esa es la que van a trabajar. De mi parte por hoy es cuanto. Seguimos el lunes con las reglas de derivación. Bien.